Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 657, año 13, en Sol Frecuencia, Primera Radio. Bien, como lo ofrecimos, ahora sí estamos, después de mucho tiempo, es para nosotros un honor y un gusto, con el constitucionalista, el doctor Ricardo Vázquez Suyo. Ya ha estado anteriormente aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, y nos interesa mucho escuchar su opinión, sobre todo en esta situación bastante crítica, en esta crisis en realidad que está viviendo el Perú, sin precedentes en tiempos contemporáneos. Bienvenido, doctor Vázquez. Muchas gracias por la invitación, querido Sandro, y saludo a los oyentes de Frecuencia Primera, que son muchos a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, está acá también todo el equipo escuchándole, Martín Sánchez, Jorge Carvajal y Reto Francia. Doctor, estamos muy preocupados en realidad, y la población también en zozobra, por esta asunción al mando de don Pedro Castillo y estas actitudes, digamos, extrañas, por decirlo menos, en la que, por ejemplo, no ha estado despachando en Palacio, contradiciendo la ley, aunque ya acaba de Palacio de Gobierno decir que ya desde mañana, desde hoy lunes, ya va a estar despachando en Palacio por mientras, ¿no? Pero, o sea, es como dar una acción, luego tirarse para atrás, o sea, adelantar y retrasar, como que no hubiera, digamos, una estabilidad. Y luego el mismo nombramiento del premier, el señor Bellido, muy cuestionado por su cercanía en opinión, en pensamiento a el grupo Movadef, que es evidentemente un brazo de el grupo genocida Sendero Luminoso. Es más, en algunas entrevistas ha defendido a Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán en forma explícita en el pasado. Y además luego el nombramiento del gabinete en medio de idas y vueltas muy extrañas, sin permitir el acceso a la prensa, lo cual jamás se había dado en ningún momento de la historia del país. Bueno, es cierto, la preocupación que usted dice es cierta, y es bueno que exista, porque implica que la ciudadanía está tomando con atención lo que está ocurriendo en el gobierno y en la política nacional. No creo que sea, por lo menos no comparto la opinión de que es un momento el más preocupante. Ha habido momentos terriblemente preocupantes. Hace pocos meses nada más, el nivel de inestabilidad que se logró con el nombramiento del señor Merino como presidente interino de la República, y el nombramiento de un gabinete desconocido en gran parte, por lo menos en la mitad de ellos, y toda la reacción social que se produjo, fue una etapa preocupante. También fue preocupante lo que ocurrió a principios de este siglo, ¿no? Con la presencia de un presidente desautorizado por casos de corrupción y que acabó fugando a Japón. Entonces, está bien que haya preocupación, está bien que se busque información. Sin embargo, es bueno que situemos las preocupaciones en su real nivel, ¿no? En primer lugar, sobre el problema de la presunta violación de la ley 28024, es cierto que esta señala que el funcionario debe despachar desde su sede institucional, y que tiene que manejar un régimen de absoluta transparencia respecto a contactos, reuniones, etcétera. Esto es lo central, esto último es lo central de la ley. Exige la ley transparencia absoluta. Lo que debe estar en el centro de la preocupación es que ningún funcionario público, empezando por el presidente de la República, trata asuntos funcionales, asuntos de Estado, sin que tengamos la posibilidad de conocer y entender qué cosa es lo que implica esta reunión y con quién se está reuniendo. Y esto porque hemos tenido terribles antecedentes. Recordemos que esta ley, como varias otras leyes, no nacen del aire, nacen de lo que ocurrió en este país durante los últimos 20 años y durante los gobiernos que han venido
desde el señor Fujimori, pasando por el señor Toledo, el señor Alan García, y el señor Ollanta, etcétera, y también el señor Kuczynski. Entonces, esto ha llevado a que se desarrolle una serie de normas limitativas a la función pública. Una, por ejemplo, es la ley que obliga a todos los asesores a presentar una declaración jurada de rentas. ¿Por qué se dicta esta ley? ¿Por qué se aprueba esta ley? Porque se descubrió a fines de la década del 90 que el señor Montesinos tenía un estudio jurídico que seguía despachando a pesar de ser funcionario público y que tenía muy buenos ingresos. Bueno, pues entonces los asesores tenían que, estamos hasta ahora obligados a presentar información sobre nuestra función, nuestros ingresos. Hay una ley también que obliga a los funcionarios públicos a presentar una declaración de intereses, es decir, quiénes son mis parientes, a qué se dedican, etcétera, etcétera. Y esta ley 28024 a lo que apunta es a generar la suficiente transparencia para que sepamos qué está haciendo el funcionario público y por lo menos hacer más difícil una posible relación mafiosa con agentes, con grupos de presión, etcétera. Entonces, si es que esa transparencia está resuelta, porque el presidente de la República puede tener una reunión fuera del, por ejemplo, en el tiempo del señor Toledo, gran parte de la actividad del Poder Ejecutivo y la Presidencia se desarrolló en el edificio de Petroperú, y nadie dijo nada en aquel entonces. Sin embargo, el hacerlo tan exagerado, tan vistoso, tan abrupto como se lo ha calificado, sí puede generar pues esta sensación de que algo está mal. Bueno, personalmente, que sigan las sensaciones que permitan auscultar al presidente y al gobierno. Eso no es malo, pero pongámoslos en su real nivel, ¿no? Y sobre los ministros, no sé, creo que esa es la segunda parte de la pregunta. Sí. Ha habido, bueno, sobre el señor Bellido, la verdad que mi única crítica frontal es su irreflexión y su falta de cuidado con temas que han castigado muchísimo a este país, ¿no es cierto? Yo tengo amigos que han sido asesinados por Sendero Luminoso. Sin embargo, creo que fuera de esta irreflexión, de esta torpeza política del señor Bellido, no hay un hecho que hasta ahora rompa la legalidad. El fiscal, a pedido del procurador público, ha iniciado una investigación para ver si es que encuentra aquí apología del delito. Bueno, esperemos las conclusiones de lo que haga el fiscal, que fue producto de una entrevista que le hicieron al señor Bellido antes de que fuese congresista y antes de que jurase como ministro, antes de que inicie sus funciones. Entonces, el fiscal puede investigarlo y que lo haga. Respecto al señor Iber Maraví Olarte, hasta donde sé, no hay una acción legal, judicial, ni sanción sobre esta materia. Él entiendo que ha sido sancionado por un asunto de naturaleza laboral y que planteó una apelación a servir que fue negativa. Bueno, esto no tiene nada que ver con una vinculación con actividad con grupos subversivos ni nada por el estilo. Todas estas acusaciones, además, no olvidemos que nacen en un momento muy concreto, que son obra, no creo que obra, que se las pusieron en el escritorio al señor Basombrío, en un momento en el cual se desarrollaba una estrategia contra la huelga de los maestros que buscaba excluirla de la opinión pública, no negociar, ¿no es cierto?, de poner mano dura. Y cuando esta huelga persistió, entonces debieron abrir los canales del diálogo, llevarlos a Palacio, conversar con ellos, etcétera, más bien poner de lado al SUTEP tradicional, que tiene problemas de desacreditación, y eso no es un problema de Movadef ni de nadie, es un problema de ellos, del SUTEP tradicional. Y entonces, ante este segundo escenario de manejo de la crisis de la huelga magisterial, del 2017, si mal no recuerdo, entonces
se cambió de actitud, pero la primera actitud había sido la del señor Basombrío, de poner todo esto como una maquinación de Movadef. Sin embargo, es cierto que hubo un descontento marcado y es cierto que hubo una presencia de este grupo que se lo ha vinculado al Movadef, que ha sido a su vez vinculado a Sendero Luminoso. Eso es cierto, pero esta no fue una huelga de Movadef, de ninguna manera, fue una huelga magisterial no oficial. Y a partir de eso, pues se han derivado una serie de razonamientos y de atribuciones de conductas que, la verdad, hasta donde conozco, no han tenido una investigación, una investigación que haya acabado en procesos y en sanciones, ni por el Ministerio Público, ni por algún otro órgano que investiga delitos oficialmente, ¿no? Definitivamente, eso es lo que puedo decirle. Sí, la posición del señor Vladimir Cerrón es de ultraizquierda. En realidad, cuando él ha sido candidato también a la presidencia, no ha tenido el menor empacho de mostrarlo, y también cuando ha estado presidiendo el gobierno regional de Junín. Ahora, el señor Cerrón, es cierto, tiene una sentencia en curso, vigente, activa, y es más, entiendo que está con prisión domiciliaria, pero que está suspendida, está con permiso. Que ya se va a establecer en las siguientes semanas, me parece, pero sin embargo, en estos momentos se ha convertido en un personaje enormemente gravitante en la política nacional, al extremo de prácticamente ser como el nuevo Vladimiro Montesinos, pero en este caso del señor Castillo. Mire, la verdad que el señor Cerrón, más que de extrema izquierda, es de extrema torpeza. Él no reconoce un hecho real, que es que estas elecciones no las ganó el presidente Castillo por el partido que nunca ha dejado de ser un partido regional y que nunca ha dejado de ser un partido administrado de manera personal y de manera, digamos, bastante cerrada por el señor Cerrón. Y que tiene como característica esta relación de familiaridad en sus cuadros de dirección, ¿no es cierto? Uh-huh. Además de los problemas que ha enfrentado el señor Cerrón y que, bueno, pues en este país, para bien o para mal, una sentencia judicial se la respeta, ¿no es cierto? Entonces establece ciertas cosas. Pero también se respetan otras cosas, se respeta la Constitución, se respeta la institucionalidad, y se respeta que tenemos un presidente de la República. Regresando a lo anterior, ese presidente de la República ha sido elegido por todos aquellos que no querían la otra opción, la opción de la señora Fujimori, concretamente, y que entonces invistieron a un presidente de la República con ese voto mayoritario de la mayor parte de los electores. Entonces, mal puede hacer el señor Cerrón al creer que ese voto es una convalidación del prestigio o no prestigio de su partido político. Uh-huh. Mal puede creer que es un resultado del trabajo de organización política que ha desarrollado. Uh-huh. Eso no es cierto. Eso no resiste ningún análisis político y fáctico. Entonces, pero además hay que entender que, como dije hace un momento, el presidente dirige el gobierno. Constitucionalmente es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. En consecuencia, el señor Cerrón ahí no tiene nada que ver. Los ministros son ministros del presidente de la República. Incluso, aunque se escogiese o se tomase a ministros militantes del partido del señor Cerrón, estos adquieren una responsabilidad absoluta ante el presidente y ante la ciudadanía, que es la que los va a examinar. Uh-huh. Se está hablando de convocar de urgencia al Congreso de la República hoy lunes y evaluar la posibilidad acelerada de pedir la vacancia del señor Castillo. ¿Usted ve eso posible? Uh-huh. Mire, yo me pondría a pensar en primer lugar en quién lo solicita y quiénes lo solicitan. Se ha hablado desde distintas tiendas políticas de distintas actitudes. Es cierto que hay una posición
que señala la posibilidad de vacancia, pero la verdad que es bastante incoherente, porque no se lo ha escuchado, no se le ha dejado gobernar, no se ha escuchado a su Consejo de Ministros. Yo no tengo nada contra el señor Bellido fuera de lo que he expresado ya hace unos segundos, pero déjenlo hablar. Lo republicano, lo que nos ha permitido llegar a 200 años de república, es que el Parlamento ha servido para exponer, el Poder Ejecutivo ha servido para gobernar, y que entre ambos discuten, se enfrentan, se atacan, pero al final ese es el orden republicano que permite que no nos agarremos en una de las guerras internas del caudillo militar. El señor Castillo no es un rey, ¿no? O sea, no estamos en una monarquía, y en realidad también gobierna el Congreso de la República. ¿O no? Un momentito. El Congreso de la República no gobierna. El Congreso de la República legisla y supervisa. El gobierno, es decir, el acto de gestión pública de los servicios públicos, recae en el Poder Ejecutivo. Claro, podemos entender que también, entiendo su pregunta como que el Congreso también tiene una función política e institucional que cumplir, y eso es cierto. El presidente de la República tiene que responder ante el Congreso, y para eso van sus ministros. No es una persona que pueda hacer su voluntad. Lo primero que tiene que hacer en ese terreno, y ahí le doy la razón a usted, lo primero que tiene que hacer el presidente de la República en ese terreno es no gobernar como un rey o inca, es decir, entender que tiene que contemporizar con el Congreso de la República, que tiene que escuchar y discutir con el Congreso de la República. Y por eso es que ahí son negativas las actitudes que generan una ruptura de relaciones, como por ejemplo estas declaraciones desafortunadas de Bellido. Ha habido, sin embargo, reacciones curiosas, que yo creo positivas. Una de ellas es la del almirante, se me dio su nombre en este momento, que postuló a la presidencia del Congreso por renovación, y que se expresó positivamente del premier Bellido. Bueno, a mí me parece bien que la gente de oposiciones contrapuestas sea capaz de decir hay que escuchar. Vamos a escucharlo, esperemos a escucharlo. Es lo razonable. La democracia implica, en primer lugar, escuchar, y en segundo lugar, discutir. Y ambas cosas hacerlas con vehemencia. Y no cerrar puertas antes de discutir. La verdad que cualquier alternativa en este momento de plantear una vacancia presidencial me parecería lo más parecido a un golpe de Estado y a sacar los tanques en el siglo XXI, ¿no? Actualmente ya no se sacan tanques, sino se presentan mociones. Claro, algo que el ex congresista Cheput ha comentado en medios ayer domingo, es que en realidad se van a jugar el todo por el todo también en el Congreso, porque perciben que lo que pretende el señor Castillo y el señor Cerrón con ese gabinete nuevo, el gabinete Bellido, es forzosamente no lograr digamos, el respaldo del Congreso, el voto de confianza, y luego insistir una vez más con otro gabinete fallido y así cerrar el Congreso. ¿Eso cómo lo ve usted? Eso también sería un uso perverso de la democracia, ¿no? Hace un momento hablaba del almirante Montoya, dicho sea de paso, quiero dejarlo bien claro, que a pesar de no tener posiciones que me agradan, ha tenido el republicanismo de aceptar que hay que esperar el informe al Congreso, la exposición al Congreso del premier Bellido y su gabinete, y después de eso discutiremos, pero tampoco lo ha tachado, ¿no? Ni previamente, ni ha señalado que tiene temas de coincidencia, lo cual me parece positivo. Al final, esta artimaña, por decirlo de alguna manera, que usted señala, de acelerar
la no investidura, la desaprobación de dos gabinetes, y de esa manera, o sea, que significaría el pedir primero que censuren a Bellido, y con lo cual cae todo el gabinete, y que ya es la primera bala, que podría ser seguida de una presencia en el gabinete, en el primerato de alguien que genere la misma discordia, y en consecuencia genere que el gabinete sea censurado y pasar a una disolución del Congreso. No es tan fácil. En primer lugar, porque después, hagamos obviamente ficción, ¿no? Después de censurado Bellido y que caiga todo su gabinete, no tienen por qué censurar al siguiente premier. Pueden acabar censurando uno por uno a una serie de ministros y crear una condición incómoda. Y eso en el tiempo puede ser contraproducente para el propio presidente de la República. No olvidemos que tiene que llamarse a unas elecciones en el mismo marco legal existente y en el mismo marco de partidos incluso. Entonces, no es tan fácil que una segunda elección vaya a producir una hegemonía del señor Castillo. Puede ser incluso al contrario. Y entonces puede ser una mayoría aplastante en contra y reproducir un cuadro de crisis. Ahora, vamos a generar un escenario de crisis permanente. Eso también tiene que ver con la responsabilidad política de la clase política, ¿no? El principal problema, a mi criterio, es el problema de la clase política en este país. Y el problema de la clase política tiene que ver con la construcción de partidos políticos, que en este momento no son otra cosa que clubes electorales, como había en el siglo XIX, clubes electorales de candidatos, punto. Entonces, tenemos ese problema. Podemos hacer que esto sea una crisis política de 5 años, con lo cual ya sumamos 10 años a la crisis política, o podemos hacer que la clase política entienda la necesidad de entenderse en cuestiones básicas. Por último, hay temas como, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Ese es un tema que tiene perfecta forma de poder ser discutido y tramitado a favor o en contra en un escenario de entendimiento político. Ese tema tal vez convenga discutirlo en otro momento, pero yo creo que puede generarse un proceso que permita discutir y abordar una nueva carta constitucional sin llegar a extremos, como hicieron los españoles, ¿no? En que a la caída de Franco sabían que tenían que echar abajo la Constitución franquista por lo que había significado, pero nadie se levantó pidiendo Asamblea Constituyente. Y ahí operó ese principio jurídico que levantaron los españoles, que decían ir de la ley, por la ley, a la ley. O sea, pues, aquí no pasa nada. Sigamos el camino de la Constitución y provocamos una nueva Constitución. Eso mismo hicieron los argentinos. Produjeron una Constitución completamente nueva, pero no tuvieron que llamar una Asamblea Constituyente. Pero, en fin, las salidas son varias. Puede ser también una Asamblea Constituyente, pero que tenga a su base un proceso democrático de convocatoria, de elección, etcétera. O sea, aceptemos que hay que buscar salidas. Yo soy de los que cree que esta Constitución tiene varios tapones que evitan aspectos fundamentales de desarrollo económico. Pero esa será otra discusión. Lo último que quería decir es que creo que hay que extrañar o mejor dicho, hay que pensar que se propuso en un momento al señor Nájar, ¿no? Sí. Que creo que tal vez hubiese evitado un poco esta batahola de discusiones. Pero, y por último, hay gente valiosa en el gabinete, ¿no? Pedro Franque es un profesional al que conozco hace más de 30 años. Sé lo responsable, lo medido y lo reflexivo que es, y también lo culto y lo profesional que es. Igual que Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Que no es mi pariente, pero es un maestro de Derecho, de una relación especialmente cercana con los alumnos, y que él mismo se obliga a hacerse entender
Y eso va a ser muy importante en este gabinete. Igual que el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Héctor Béjar. Creo que es una persona respetable y que ha hecho un trabajo universitario brillante durante su ejecutoria como profesor en la Universidad de San Marcos, etcétera. Creo que hay más de uno, como Arnaldo Ceballos también, profesor, por ejemplo. Y otros. Correcto. Bueno. Jorge Carvajal, no adelante, si es que... Jorge, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor Ricardo. Buenas noches. Mi pregunta más va con el tema de... O sea, entiendo también, ¿no?, que hay cosas que tienen que ser reformadas dentro de la Constitución, pero ¿por qué es tanta, digamos, la insistencia que tienen justamente, no solo Castillo, sino también justamente el resto de su equipo en solicitar justamente una asamblea constituyente? ¿Por qué exigir tanto de tal manera y de repente no ir con cambios pequeños, medianos o tomar otras vías? Es una buena pregunta, el porqué de lo que se propone y el porqué de las salidas que se proponen. Y creo que, para ser sincero, esto tiene que ser propuesto, es decir, tiene que dársele una respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. O sea, el político tiene que ser capaz de señalar un rumbo, pero también de decir por qué. Y esto no se ha hecho. Yo creo que hay necesidad de una discusión de fondo sobre la Constitución, porque hay aspectos que la Constitución resolvía. En primer lugar, que el proceso del CCD, no sé si ustedes tienen edad suficiente para recordarlo, el Congreso del Democrático CCD fue un proceso el CCD, del Congreso Constituyente Democrático, que produjo la Constitución del 93. Sí. Así es, del 92 al 93. 9-2 en realidad, casi todo el 9-2, ¿no? El 9-2, 9-3, y que produjo la Constitución del 92 que tenemos actualmente. Fue un proceso bastante acelerado, por decirlo menos, bastante urgido, y fue un proceso que Fujimori no quería. Obviamente él quería un régimen en el que hubiese un estatuto y caminase para adelante, y la OEA lo obliga a tener una salida constituyente, y él tiene que convocar a unas elecciones, pero como no tenía Congreso, porque la OEA también le pedía restituir el Congreso, estableció un Congreso que además era constituyente, ¿no es cierto? Y fue un trabajo en muchas cosas, incluso en lo en lo literario, mal hecha. Ha habido palabras que están equivocadas, ha habido repeticiones de normas en un lado y en otro. En el proceso de descentralización, por ejemplo, era un proceso que buscaba centralizar el poder, porque las dictaduras tienen que centralizar poder, pero no se trata de repartir poder para todo el mundo. Eso es contrario a lo que se quiere, a lo que quería hacer. Hay además una idea de liberalización económica que no se practica en ningún lugar del mundo. O sea, esta ausencia de negociación y ausencia del Estado en la función económica, en la actividad económica, es una cosa paleolítica en este momento. Por ejemplo, 1997, privatización de Petroperú y privatización de todos los aspectos que tenían que ver con energía de combustibles, etcétera. Inmediatamente, al venderse Petroperú, empezaron a subir los precios de los combustibles en todos los grifos privatizados. Petroperú aún mantenía un bolsón de grifos de Petroperú, y aún mantuvo el control de la refinería de La Pampilla y de la refinería de Talara. Y entonces, ¿qué pasó? Que el precio de gasolina se disparó. ¿Se disparó porque había subido el precio del petróleo? No, se disparó porque querían optimizar ganancias los nuevos propietarios de las cadenas de grifos y de varias de las operaciones que ya habían sido privatizadas. ¿Y quién aguantó los precios? ¿Quién tiró los precios para abajo? Pues Petroperú, en cuyos grifos se siguió aguantando el precio para obligar a que el precio baje. Entonces, cuidado con el mercado, porque el mercado es muy eficiente, el mercado es positivo, pero el mercado no es el compadreo
de los que manejan el mercado, perdón, de los que manejan la producción. En este país hemos estado acostumbrados a que los productores, los industriales, puedan manejar precios, hacer acuerdo de precios, pero el Estado no puede intervenir, no puede hacer nada. Entonces, hay problemas que tienen que ver con, por ejemplo, el comercio de la industria de oxígeno. Pues yo soy asesor de algunas empresas que se dedican a este rubro, ¿no es cierto? Y en los cuales había una distorsión absoluta, un descontrol absoluto ante la tremenda demanda, y que tenía que ver en muchas situaciones por el problema de la falta de insumos, y que hacía que tuviese que conseguirse insumos para la producción, y estos aumentaban el precio de una manera astronómica para el oxígeno. Y no había ninguna forma de que el Estado pudiese intervenir para poder traer insumos por su cuenta para solucionar un problema de salud pública nacional. Entonces, y cuando hablemos de mercado y de estabilidad económica, tengamos cuidado, ¿no? Eso funciona cuando hay un control firme de cualquier actividad que viole esas libertades. El mercado también es un ejercicio de libertades. Y si nosotros vamos a correr a Indecopi, por ejemplo, tenemos una saturación absoluta de casos en los cuales hay concertación de precios, ¿no es cierto? Hay acuerdos sobre precios, etcétera. Entonces, esos temas hay que reflexionarlos. Yo no soy economista, pero la madre del problema aquí está en la Constitución. No olvidemos que la Constitución del 92 fue una reforma respecto a una situación de crisis absoluta en la que se vivía en la economía, pero que era un escenario y eran unos componentes que no están presentes ahora y que lograron superarse. El cuco que se nos mete es que vamos a regresar a esa terrible crisis del 80. Eso no es posible, pues tendría que cambiar la historia de la economía, tendría que cambiar la economía mundial, y eso no es posible. Entonces, eso es lo que creo que tiene que obligarse a discutir en la Constitución. Ahora, Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente, bueno, discutámoslo pues, pero no metemos la cabeza en la arena diciendo de que no se puede. Por último, ¿qué cosa pasó con España? ¿Qué cosa ha pasado con Chile? Hay también otra verdad subjetiva, que es que en ambos países lo que se ha querido enterrar es la constitución de la dictadura. Y yo no tengo ningún problema en calificar al gobierno de Fujimori de dictadura. Y en consecuencia, enterrar a la dictadura también implica enterrar su constitución. Por lo menos eso fue lo que ocurrió con los españoles, que con toda decisión enterraron la constitución de Franco, y con los chilenos que en el humor social lo que quieren es enterrar la constitución del pinochetismo. Bueno, pero ese es ya un problema subjetivo que es lo que está como atmósfera encima de las decisiones constitucionales, ¿no? Correcto. Ha estado con nosotros el doctor Ricardo Vázquez. Doctor, muchísimas gracias por sus luces respecto a ese tema en una situación realmente álgida de la sociedad peruana, que esperemos tenga luces en esta semana que iniciamos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, te felicito, Sandro, te felicito porque abrir estos espacios es importante y ustedes siempre han tenido un papel muy activo en enfocarse en aquello que es verdaderamente importante para el debate nacional. Muchas gracias. Así es, muchas gracias.